Entonces vengo para acá. Fíjense que aquí tengo el dibujo y siempre trato de alinearme con la misma línea de cintura. Es un poco porque si bien yo les he dicho que el eje vertical sería un eje de simetría vertical, esta línea de cintura termina siendo como un eje no de simetría, pero es un eje muy importante a la hora de hacer el patrón. ¿Por qué? Porque todas las medidas salen de la cintura. Entonces la línea de cintura no es una medida que podamos obviar cuando vamos a acotar. Tenemos que acotarla. Yo debo acotar el largo total, por ejemplo, de un vestido y debo acotar de la cintura hasta arriba y de la cintura para abajo. De repente no acoto de la cintura para abajo porque el vestido es recto y es una sola medida. Entonces no tiene sentido porque ya di la medida total. Pero de la cintura para arriba mínimo debo dar. 31 centímetros, mido 30 acá y allí tengo 31 centímetros. Y como vamos a hacer es una blusita, no voy a hacer la parte de abajo, hasta allí lo voy a dejar, ¿ok? Pero fíjense la diferencia entre el talle del niño y el talle de la dama. En medida, no en tamaño del figurín, porque el figurín va a ser del mismo tamaño. Van a ser unos extraterrestres con su cabecita grande. Fíjense, le llega casi a la sisa. En la dama llega un poquito más arriba de la sisa. Ya eso nos dice que la dama es un poquito más baja que el caballero, pues. Y es importante tenerlo claro siempre a la hora de trabajar. Aquí voy a trabajar mi medida, perdón, pero no puede ser así, tengo que sacarla con una medida. Necesito esto. Esto lo voy a colocar acá y en el sitio donde yo considere coloco mi línea de. Lo más seguro es que la coloque aquí. Busco una línea entera. Y la bajo. Puedo rodarla si quiero. Bueno, no importa, no voy a medir completo desde la línea más importante, pero no importa. Tengo que medir entonces la línea del escote del cuello. Esa medida del cuello es 31 y cuando mido me da 5. Como yo les decía, esta medida de 16 no es que no sea importante. Siempre les digo, es mejor darle más que darle menos. Pero en el caso del cuello, como es un corte sesgado, él tiende a abrirse un poquito. Entonces no importa mucho que nos falte esa milésima. Y lo vamos a trabajar en 5 centímetros. Lo voy a trabajar solo de un lado, como siempre hago, y del otro lado lo corto y lo pego. Aquí medí el ancho del cuello y acá voy a medir el escote. El escote son 5 más 2, que serían 7 centímetros. Y me lo traigo para aquí. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Una línea recta aquí. Yo se las recomiendo a ustedes hacerla porque es la forma de saber que la curva no se te abrió de más. Con el tiempo la van a hacer directamente, pero mientras se acostumbran y aprenden a verla, porque es que también es una cuestión de práctica, cuando la empiecen a ver se van a dar cuenta cuando no está bien y cuando está bien. Ahorita porque son las primeras veces que la están haciendo, algunas de ustedes por primera vez que cosen, entonces esas cosas ocurren.
vamos a hacer de otro color, verde para que se vea más, y un poco más gruesa para que se distinga rápidamente. Aquí tendríamos entonces la línea del escudo. Vamos a medir desde esta línea del eje la medida de la espalda. La medida de la espalda la buscamos acá. Aquí está. La mitad de la espalda es 14. Si la vemos de frente es 28, pero la medida que yo estoy usando es 14. Fíjense que aquí quedó como muy en uno. No siempre me quedan bien a mí tampoco. Yo también la estoy viendo, ¿cómo se dice? De cerca, muy de cerca, y entonces a veces no veo bien el dibujo. Pero vamos a dejarlo así, 14. No estoy tan segura de que esté tan mal. Aquí esta línea la bajo. La voy a bajar un poquito más porque yo sé que tengo que bajarla para la caída. Pero la voy a colocar una línea fina y de color parecido a esto. Allí la tengo. Necesito saber cuánto es la caída del niño. Obviamente la caída del niño no puede ser igual que la caída de un adulto. Entonces vamos a buscar cuánto dice aquí que es la caída. Acá dice que es 2,5 a 3. Voy a buscar 2,5. A mí siempre me han gustado más los hombros más levantados que caídos, entonces. Pero es cierto que hay personas que lo tienen mucho más caído y hay personas que lo tienen menos caído. Me imagino que eso tiene que ver con los ejercicios, no sé. O simplemente una contextura física de la persona, no sé. Yo realmente no sé a qué se debe eso. Pero yo sí sé que los cuerpos son moldeables, así que se pueden modificar muchas cosas. Entonces, aquí va la línea de hombro, la hice de 2,5 y vamos a colocar la distancia. Creo que hice de 2,5. Aquí le damos la amplitud. Si tenemos dudas sobre la medida, es muy fácil agarrar acá y pegarlo acá. No, creo que le puse 3. Bueno, vamos a ponerlo de 2,5. Yo quería que fuera de 2,5. La línea la sacamos de acá, 2,5 sería aquí. Y la voy a poner finita y en el color que corresponde. Entonces ya ahí tengo el punto donde debe cruzar. Busco mi línea verde y dibujo mi línea verde. Aquí me va a salir finita hasta que no la engrose. Aquí está. Entonces ya tenemos el hombro del niño. Fíjense que es mucho más pequeño. Seguimos adelante y vamos a buscar la medida de cintura y la medida de pecho. O sea, dos medidas de contorno. La cintura es 60, por lo tanto vamos a trabajar con 30 y el pecho es 36. Y la cuarta parte es 18, que es con la que vamos a trabajar. Entonces dijimos, el que es 30 es 15. El contorno de cintura 30, vamos a trabajar con 15 y en pecho 18. Todas las medidas de contorno se dividen entre 4, salvo el contorno de cuello, que es la única que no se divide entre 4, sino entre 6. Entonces, aquí mido 15 y lo puedo medir desde acá. Puedo cambiar el color acá y lo bajo.
y acá mido 18, que es el pecho. Entonces aquí tendríamos 15 y 3 más son 18. La medida la voy a hacer más larga porque realmente no sé en qué punto la voy a colocar aquí. Entonces mejor es que la haga más larga. Pero no importa, dejémosla ahí marcada por ahora. Ese 18, que es el pecho, que es el cuarto de pecho, es la misma medida que voy a utilizar para la manga. ¿Cuál es la acá? El 18 también. Solo que la mediste desde aquí arriba, desde el nacimiento del cuello, y no la mediste desde la caída, ¿ok? Al medirla desde arriba, la medida se reduce. Por eso que no es que sea mucho más grande. Pueden ser 2 milímetros más, o sea, 2 centímetros más que la otra, pero tampoco es mucha la diferencia. Aquí voy a trazar una línea con una pequeña curva. Vamos a ver si me sale la sisa con una sola línea. Le doy un poquito de curvatura y aquí lo hago. Esta la puedo hacer como hice con la del caballero. Le doy una línea recta, prácticamente me alineo a la línea recta, o así como la acabo de dibujar. Y acá uno esta línea con la cintura, que ya la había medido antes. Entonces, estas medidas que tracé, que ya tengo trazadas, perdón, esta no es una línea recta. Tiene que ser una línea recta porque una pequeña curva ahí no es lógica. Entonces, venimos para acá. Y lo que hago es, termino aquí la cintura y hago un encorte y pego del otro lado. O sea, esto es la plantilla para poder hacer lo demás. Casi siempre en todos los videos que les doy tienen cómo hago la plantilla y después es que hago el trabajo. Y de alguna manera es como un repaso que les hago. Aquí estaría. Entonces aquí tengo la plantilla del niño, que es la que voy a trabajar para hacer el cuello plano, perdón, el cuello bebé, que es un cuello plano. Aquí vamos a subir 1 centímetro. Coloco acá y subo ese centímetro. El centímetro es casi nada, es una medida casi imperceptible, es esta. La voy a hacer larga, pero delgada. Entonces aquí tendría mi centímetro. Ese centímetro, perdón, aquí no dibujé el escote de espalda, ¿verdad? Y obviamente si se ve, esta es la única medida de espalda que se vería en el niño. Déjenme darle la medida. Aquí estaría. Entonces en este punto vamos a darle la curva del cuello de espalda.
se me quedó más abajo, entonces para evitar problemas de una vez lo borro y lo vuelvo a dibujar. Otra vez más. Ok, aquí sí. Entonces lo que hago es primero darle grosor y darle un poco la curva, ¿no? No la voy a hacer tan... Fíjense que tampoco puede pasar, tiene que ser una línea recta que me llegue aquí al centro. Y en este caso, no muy cóncava para que no me forme como una pequeña oval, sino que se vea como una curva más natural. Lo que hago de este lado, obviamente tenía que hacerlo de este otro lado, pero como no lo hice, lo voy a hacer así ahora. Fíjense, si la hago muy en U, se ve así. Si no la hago tan en U, se ve más abierta. No es que sean perfectas las mías, yo también me puedo equivocar, ¿ok? Pero quizás es porque las he visto más, entonces rápidamente lo cargo. Vemos acá, tenemos entonces el cuello de espalda del posterior y el cuello del delantero. Y acá tenemos la sisa. Aquí habíamos subido 1 centímetro para dibujar el cuello plano. Y no es muy diferente, ya al subir el centímetro, esa es toda la variación. Lo que voy a hacer es dar una línea perpendicular a esta, voy a copiar mi línea curva y la voy a colocar arriba. Vamos a hacerla en rojo para que se vea. Y la voy a dibujar aquí abajo. Y la subo. En realidad es muy común que cuando tú veas un cuello de la camisa lo veas más recto. Por eso a veces es válido que lo hagan recto. Pero como nosotros trabajamos con el patrón, si yo estoy trabajando con el patrón, pues debo tomar las líneas del patrón. Y no hay otra línea sino esta. Y esta es la línea que me da la referencia. ¿Qué puede ocurrir? Bueno, puede ocurrir que el doblez en la tela, porque normalmente una tela, se haga un poquito más arriba y entonces al hacerse el doblez un poquito más arriba, el cuello no queda igual en la parte de atrás porque queda menos cerrado y sí, puede quedar un poquito más recto esta parte. Pero yo se los dibujo así porque me parece que es la forma más sencilla que si vamos a ubicar ese otro detalle. Ese detalle lo vas a ver así en una camisa cuando esté doblada. Aquí lo muevo. No, me quedó bien. Me quedó hacia adentro. Esa no es la idea. No puede quedar por debajo de la línea porque si no estaría mal. Y en este caso lo subo aquí. Entonces fíjense, aquí lo tengo. Y ahora lo que tengo que hacer es hacer la coronilla, lo que yo siempre llamo la coronilla, que es la línea inclinada, que debe ser recta, que mida la distancia que le voy a dar al cuello. Si el cuello va a ser un cuellito anchito, eso lo decides tú. Si va a ser más corto, si va a ser más ancho. Esa distancia no tiene por qué ser siempre la misma, tú la puedes variar. Pero eso va a ser en función al diseño que tú hayas hecho. En este caso lo vamos a hacer acá. Yo calculo que estos sean unos 5 centímetros. Entonces aquí le coloco los 5. De este otro lado coloco el 1. Borro esta medida que tengo acá y coloco la letra en el número 1.
Entonces tengo 1 y 5, son las dos medidas que voy a trabajar acá. Este lado lo copio del otro lado para que me quede igual. Como me vino número y otras cosas, pues no me interesa y las voy a borrar. Lo demás sí lo copio y lo pego. Y aquí lo volteo para que me calce. Aquí más o menos está calzada. Ahora sí está bien. Entonces ya tendría mi coronita y esta punta de aquí arriba y esta punta la redondeo. A veces cuando redondeo bajo un poquito más de la cuenta, pero es importante redondear para que se vea mejor. Fíjense que aquí está más redondeada y aquí está más en pico. Yo estoy presentando, ¿verdad? Sí. Y aquí tenemos entonces la curva. Aquí tenemos una curva, aquí tenemos otra curva. Y acá abajo vamos a hacer el cuello bebé. Y el cuello bebé no es otra cosa que un cuellito redondo, pero plano. Cuando hacemos el patrón, él se junta y en la parte del medio, en la parte del hombro, se le da como, no sé, es como 2 centímetros o 3. Y cuando se juntan los dos patrones, pues él se complementa para que cruce, porque si no, no cierra. Pero el cuello es muy sencillo. Estábamos trabajándolo en rojo. Le damos acá el grosor. Aún no le he hecho una curva, a lo mejor cuando le haga la curva lo recorto un poquito. Todavía lo puedo recortar un poquito acá y entonces para hacerle la curva más abajo. Y esta parte pues le doy la curvatura. Es un cuello muy sencillo, de verdad. Acá un cuello de niñita. Aquí me quedó algo raro. Esta parte la voy a borrar un poco y la vuelvo a dibujar. Aquí está. Entonces aquí tenemos de un lado el cuello y del otro lado hago lo mismo. Fíjense que dejé abajo las líneas de construcción, pero del otro lado lo voy a copiar, pegar y después lo borro. No, debería borrarlo antes. Hay un detalle aquí que quisiera que vieran. En la línea del cuello, en este punto, él puede hacer esto que yo hice acá, salir de este punto, pero lo más seguro es que él, en realidad lo más seguro no, lo correcto es que yo haga la curvita que les hago a ustedes en el cuello de caballero. Déjenme ver, en el cuello de la camisa. O sea, esto se levantó un poquito aquí. ¿Vieron que le hice como una curvita? Esa curvita es porque yo lo encajo a él aquí y él luego dobla y cae. Entonces acá viene este y aquí hay una curva. No sé si la puedo hacer así. Creo que no me va a dar esa doble curvatura. Él nunca da doble curvatura.
Entonces vamos a hacerlo acá. Hago primero la parte del cuello, que en esta parte se solapa la línea recta y en esta parte pues va por encima de la línea recta. Y en esta zona debo dar una curvatura. Voy a cambiarle un poquito el grosor para que la línea me llegue aquí. Fíjense que no toca ni a la de arriba ni a la línea verde, que es la base del cuello, porque este cuello, vamos a llamarlo rojo o blanco, se inserta en la parte del vestido y en esta parte dobla para caer en el vestido con esta forma. Si vengo para acá, lo que hago ahora es copiar y pegar. Perdón, borré la línea que había hecho aquí curva. La terminé y me la borré. Ok, ahora sí la terminé. Yo puedo tomar el cuello, limpiar aquí la línea verde, porque obviamente la línea verde no se ve, aunque es el cuello original. O puedo dejar uno para que se vea y el otro lo hago limpio, que creo que es lo que voy a hacer. Lo coloco aquí. Voy a ir limpiando un poco. Aquí no voy a borrar esto porque lo dejo de referencia. Y aquí voy a copiar y a pegar. Voy a pegarlo aquí porque si lo hago muy pegadito, pues va a extrañar la falta de la línea. La volteo y fíjense que ahora la coloco. Como es transparente, en este momento me da toda la transparencia. Pero si yo le quito la transparencia, pues va a ser, se va a ver el cuello como se va a ver en definitiva. Le voy a subir un poquito porque aquí se ve muy bajo. Entonces aquí más o menos como me quedaría el cuello y aquí cómo se ve cuando lo construyo con las líneas base. En este punto hay una distancia de 1 centímetro. Y acá estas líneas las debo empalmar, pero es esta misma línea que se proyecta acá con esta otra línea. Entonces aquí coloco la medida de 1 que se borró cuando me lo traje. Aquí tenemos 1, aquí movimos 5 que le dimos al escote. A lo mejor aquí el escote es un poquito más ancho, menos ancho. Y ustedes recordarán que aquí no lo hicimos alineado, sino que le dimos una curvatura. Pero por extraño que parezca, no se siente casi. Al borrar la línea verde, pues parece que fuera recto.
Lo que sí debería verse aquí es la línea verde. Entonces obviamente este hace la curvatura acá y este hace la curvatura acá. Como los cuellos salen del mismo punto, pues se ven pegaditos en un punto. No voy a borrar esta línea, se los explicaba para que vieran de dónde salía el cuello, vieran que se levantaba y vieran que este es el original. Y luego ahora voy a hacer la manga globo. Para hacer la manga globo, en este caso, bueno, ustedes saben que yo busco normalmente la mitad de la sisa para obtener el eje. Si le quiero dar un ángulo, se lo doy con esta línea, que eso lo puedo hacer perfectamente con un transportador si quiero, le doy el ángulo que quiera. Utilizando, perdón, no es aquí. La hago siempre desde este punto. Entonces, desde este punto yo busco la mitad, más o menos acá, y allí con mi transportador le doy la línea que quiero. Si la hago muy abajo, pues voy a tapar la parte de la sisa y no me interesa tapar mucho. Así que me interesa levantar un poco la manga. Y la debo levantar por lo menos a 30 grados, me parece una buena medida. Aquí voy a dejar mi línea de eje. Y voy a trabajar entonces con una línea acá, en este caso paralela a la línea de eje. Y una línea acá abajo igualmente paralela a la línea de eje. Y aquí las tengo. En esta parte debo medir 20 centímetros que corresponden a la medida del largo de mi manga. Esta va a ser una manga globo, pero una manga corta globo. Y lo que mido es 20 centímetros acá. 20 centímetros es de aquí a aquí. Ahorita me las voy a traer así, como una línea de referencia. Y la marco acá. 20 centímetros es la manga corta, perdón, de dama. Pero estamos hablando de un niño. Y al niño no le vamos a poner 20 centímetros. Generalmente le pongo 15. Aquí tendría 15 centímetros. Obviamente no es lo mismo medir en horizontal que medir en ángulo. La medida me debe quedar más estrecha. Pero yo la voy a colocar equidistante a la medida que tome ahorita. La uso esa como referencia para saber que debe quedarme un poquito por dentro, pero más o menos. No tengo manera de medir. Ustedes con un escalímetro miden desde aquí, desde la caída, hasta el largo de la manga, entre 15 y 18 centímetros. Yo creo que es una medida prudente. No les doy una medida exacta porque va a cambiar dependiendo del niño, pues dependiendo de la talla del niño y dependiendo hasta del mismo tamaño del niño. Entonces ustedes pueden variarlo en su patrón o en su boceto. Aquí vamos a hacer la curva para hacer la manga globo. Pero antes de hacer esto, perdón, yo necesito estrechar el brazo del niño. Yo creo que no tengo medida de contorno de brazo, salvo la que le tomamos a ustedes de medida de contorno de brazo a las chicas, o que ustedes se tomaron y me facilitaron. Pero vamos a ver, contorno de muñeca, lo tenemos en 15.
delantero, hombro, cuello, manga, caída de hombro, contorno de cintura, contorno de cadera, alto de cadera, tiro, largo de pantalón, largo de espalda, espalda, contorno de rodilla y largo de rodilla, bota, contorno de brazo, si la tengo, 22 centímetros. Entonces la mitad de 22 centímetros es 11, que sería la medida que vamos a ver, y 5,5 sería la medida tomada desde el eje. Entonces desde esta línea de eje que marqué, marcaríamos para acá, dijimos que eran 5,5, o sea, desde la línea de eje 5,5 y desde acá 5,5. Yo voy a asumir que más o menos es esto. No tengo manera de medirlo, así que tengo que asumir algunas medidas. Y asumiendo esta medida, pues ya ahora sí puedo hacer mi globo en la manga. En la parte baja siempre es un poquito más pequeña. La voy a hacer con azul porque voy a montarme sobre esta medida. La manga se va a montar un poquito. Uno la ajusta, pero se va a montar un poquito. Entonces aquí tendría mi base de la manga. Esta línea debe medir 11. Hago una paralela de los 11 de 2 centímetros más o menos aquí. Aquí y aquí. Y aquí vamos a hacer vamos a indicar las famosas curvas para indicar el volumen, ¿no? Siempre pongo una muy cerca porque yo debo tener un buen fruncido en esta zona para que me salga para que se me levante la manga, ¿no? Entonces por eso siempre pongo uno muy cerca del fruncido para que ella le dé como el volumen de que se levanta en ese punto. Después vienen las otras. Generalmente son un poquito más grandes o más pequeñas. No, más grandes no. Generalmente son un poquito más pequeñas. Y voy haciendo la curva. Nunca van a bajar más de esta zona. O sea, máximo hasta aquí. Porque es como por ahí que uno le da la curvatura. Poner un fruncido acá es sumamente incómodo para planchar. Es sumamente incómodo. Puede ser que te le dé volumen, yo no sé si le da más volumen. Igual el efecto del globo que quieres darle, se lo das aquí arriba. Y lo obtienes igual sin darle el fruncido allí. No voy a decir que hay gente que no lo ha hecho, sí hay gente que lo ha hecho. La verdad es que a la hora de plancharlo es que la persona se da cuenta de que eso es una locura hacer eso. Pero hay gente que tiende a hacerlo. Entonces, bueno, no sin criticar a nadie, sin decir nada, porque después ustedes llegan y parece que les picara el conejito de hacerlo. Entonces, bueno, cada quien lo hace como quiere y sigue o no los consejos si quiere. Aquí está. En este caso seguimos dando las curvas. Y aquí seguimos dándole el fruncido. Este fruncido es el que levanta la manga, no hay otra manera de levantar la manga. También hay telas, por lo menos el tafetán es especial para este tipo de mangas y faldas globo, porque él es una tela que da brillo, tiene una serie de características
y aparte tiene mucho cuerpo. Cuando hablamos de cuerpo, es que es una tela que con todo y que es muy delgada, tú la frunces y automáticamente te da una curva hermosa. Eso no lo hacen todas las telas. De hecho, una de algodón no te hace eso. Me quedaron un poquito feos estos, además debo dar un poco más. Entonces vamos a intentar ordenar primero. Vamos a hacer primero el de abajo para que quede más o menos todos de la misma medida. Aquí, por ejemplo, y aquí igual hacemos el otro. Entonces fíjense, aquí podemos hacer esto. Dependiendo del tipo de tela, se hacen más o menos. Una tela que tiene mucha caída o que no tiene casi cuerpo, como decíamos que era la batista, pues la tela de batista, porque no puedo decir lo mismo de todas las telas de algodón. El piqué es una tela que tiene más cuerpo. Una tela que no tiene mucho cuerpo, pues necesita más fruncido, y a veces hasta no basta con un fruncido, a veces tienes que darle una entretela o hacer otros trucos. Pudieras hacer una entretela o pegarle una tela de entretela, o colocarle colocarle un forro que te ayude a armar el globo, o colocarle una tela, esto no me acuerdo si se llama espelón, que se pega a la tela, pero lo que pasa es que el pelón es como hay otro que es de mejor calidad que el pelón, pero fue el que me vino a la mente ahorita. No me gusta mucho el pelón para usarlo, pero es una opción. Que tú le pegues a la batista y entonces la batista agarre cuerpo. Obviamente no le puedes poner un pelón a una batista, eso sería como echar a perder una tela. Se lo puedes poner, pero es una cuestión de criterio o de lógica. Pues si le vas a colocar una entretela a una batista, tiene que ser una entretela también de algodón y de cierta calidad, o que tenga una transparencia. No tiene que ser elástica, aunque puede servirte un jersey elástico que también te da cierta calidad, y le pones un forro abajo para que no se note esa entretela, y eso sí le daría cuerpo. O sea, te lo estoy diciendo como una sugerencia para darle cuerpo a una tela que realmente no tiene cuerpo. No quiere decir que no se pueda hacer, por eso les digo, lo que hay es que ingeniárselas para poderla trabajar, y a veces el esfuerzo no vale la pena el costo, porque muchas de estas cosas tienen que ver con costo, esfuerzo y costo. Esfuerzo, costo, hasta el beneficio, pues porque es obvio. Pero ya eso es una decisión muy personal del diseñador y uno no se mete ahí. Yo llego y les doy las informaciones, ustedes hacen lo que ustedes consideran lógico. Porque las cosas no necesariamente no es que no se puedan hacer en confección, yo creo que casi todo se puede hacer. El problema no está en qué se pueda o no se puede hacer, sino que está en cómo lo vas a hacer. Vamos a reducir esto un poco para ver el dibujo. Y fíjense que ya hice una manga globo y le coloqué el cuello bebé. Entonces, del otro lado podemos colocar esta, la copiamos, la pegamos, y la volteamos para que, y ya tendríamos entonces la blusa de la niña. En este caso sería una niña, obviamente, porque la niña es la que usa manga globo.
Fíjense que aquí me monté un poquito sobre la sisa y obviamente tuve que eliminar esa parte. Dependiendo de cómo haga la manga, pues eso lo hago o no lo hago. En este caso lo hice, en realidad no estoy muy segura de que era necesario. Eso depende si realmente medí aquí los 11 centímetros, porque muchas veces eso te da perfecto y no tienes que quitarlo. Pero a veces tapas un poquito la punta de la manga. Obviamente la manga la tienes que acotar, entonces debes acotar aquí. No voy a poner las medidas, se las voy a dejar a ustedes, pero aquí tienes que acotar y debes acotar el largo de la manga completo. Entonces acotas la altura que le vas a dar al cuello, que como es un cuello plano lo que sube es 1 centímetro. Acotas el largo de la manga completo, acotas el ancho del orillo que tiene la manga acá. Obviamente si es un fruncido tengo que ponerle luego un orillo, un borde, perdón. Y debo acotar el ancho del contorno del brazo, aun cuando esa sea una medida dada, es bueno tenerla. Si voy a colocar algún botón, pues el botón acuérdense que va en la línea de eje. Si voy a colocar algún lazo, recuerden que el lazo va centradito en la línea de eje. Aquí podemos darle un fruncidito. Fíjense que a lo mejor no me quedó muy bonito el lazo hoy, pero bueno, la idea es hacer una forma de lazo. El vestido de niña puede llevar un lazo, puede llevar unos botones. Y esto puede ser entonces en sombra porque no se ve ese color. Miren ese color que se ve. Y esa es básicamente lo que lleva sombra. Entonces fíjense, aquí le puse un botón, puede llevar un botón, puede no llevar un botón. Eso fue simplemente una cosa que coloqué allí. Puede llevar un lazo. Y el cuello bebé. Aquí se ve cómo se construyó, o sea, se ven las líneas bases de la plantilla y acá está ya limpio, borrada la plantilla.